Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Comenzamos programa nuevo, programa 27 del capítulo 4, sección 4. Esto no tiene por qué ser así. Bueno, soy José Antonio, aquí una vez más. A mi mano derecha tengo a Antoñita. Buenas noches, hermanos, una vez más. Hola, gracias por compartir y estar con nosotros. Hola, soy Peque y encantada. Hola, aquí Pepe un día más. Hola, un saludo. Hola, una vez más compartiendo. Hola, ¿qué tal? Disfrutando todos juntos. Hola, soy Micaela. Buenas noches. Hola, yo soy Lola, encantada de compartir. Comenzamos. Párrafo 1. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. Así es. Que estamos continuamente escuchando y protegiendo al ego lo demuestran nuestra actitud, nuestros sentimientos, comportamiento. De ahí se deriva o se puede deducir que al ego no paramos de protegerlo. No obstante, eso es lo que quieres. Es decir, esto es así porque hasta ahora así hemos querido que sea. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. La lucha, que es una forma de hacer continuamente, es un medio por el cual se sigue protegiendo al ego. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. En el 6 dice, el espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Dentro de imaginar, porque claro, el ego es la colección ilusoria de errores y de ideas falsas acerca de lo que creemos que somos nosotros mismos, ¿no? Y eso está basado en espejos, espejismos, apariencias, formas que intentan hacernos concluir que somos eso y no realmente lo que somos. Y en la última línea dice, con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Como siempre, hablamos del ego como si existiera, pero al final realmente depende
del único ser que existe, que somos nosotros mismos. Entonces, que esas ideas, esas imágenes, toda esa apariencia siga estando ahí o no, depende de que nosotros queramos que esté. Si no queremos que esté, todos esos espejos son retirados, todas esas apariencias, esas imágenes falsas van desapareciendo una detrás de otra, porque esa es la voluntad de Dios y es tu voluntad. Es que eso sucede cuando tú ya le das permiso al Espíritu Santo a que corrija esas ideas erróneas de ti mismo. Entonces va viendo a través del amor cada situación. Pero para eso tienes que estar dispuesto a que el Espíritu Santo te muestre el camino. Amén. Párrafo 2. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientas contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Wow. La imagen que tenemos, tanto de nosotros como de nuestro hermano, contradice cómo piensa Dios y cómo pensamos nosotros, que es el mismo pensamiento. Lo contradice y por eso produce una mente dividida entre una parte que está en error y otra parte que sí que piensa con rectitud. Una línea importante es justo en la línea 1, cuando comienza diciendo: he dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. Otra vez nos recuerda la gran diferencia que hay entre el interior y el exterior. Cuando uno está en ego, confunde totalmente lo de dentro con lo de fuera. Y cuando hay que sanar cosas del interior, cree que se sanan haciendo cosas afuera. Eso es una equivocación básica. Y aquí nos está diciendo que no se arregla lo de adentro haciendo cosas en lo de fuera, ¿vale? Igual que dice aquí, no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. Es decir, para cambiar lo de dentro, el error, para que ese error sea sanado, no es una cuestión de cambiar el comportamiento externo. Mas he dicho también, dice ahí, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. No solo que puedes, sino que acabarás haciéndolo, porque quieres estar en paz, quieres ser feliz, otra vez, quieres el amor en tu vida. Dice en el 2, cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, o sea, que no te sientes contento, por lo tanto has debido elegir equivocadamente, pues si llegas a ese punto, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Uno no tiene por qué acabar no estando contento, o no siendo feliz, o no sintiendo amor, o no estando en paz.
No tiene eso ningún sentido, no tiene por qué ser así. Hay una solución y una salida a eso. La solución y la salida no tienen nada que ver con hacer cosas en el exterior o cambiar de conducta o hacer otra cosa diferente de lo de antes, sino que tiene que ver con que adentro hay que dar un permiso para que el Espíritu Santo sane. ¿Sanar qué? Sanar el error, pero antes de sanar el error uno tiene que ser honesto, como hemos dicho antes, y querer que se sane la mente. Si uno no quiere que se sane la mente, por mucho que le disguste esta situación, la mente sigue sin sanarse. Primero hay que querer que la mente sane y luego pedirlo. Dice ahí en el 3, en cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Lo hemos dicho antes, el ego en el interior forja imágenes tenebrosas y eso se proyecta afuera. Se proyecta sobre hermanos y se acusa a esos hermanos de justamente lo que odiamos dentro. En el 4 te dice, examina honestamente, es decir, con ganas de que eso sea sanado. Pero primero uno tiene que reconocer en esa honestidad que algo ha debido ir mal porque ha acabado no estando contento. Por lo tanto, examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado. Si pensamos cualquier juicio erróneo acerca de nuestro hermano, está claro que Dios no habría pensado eso nunca. Y también examina honestamente qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Es decir, ¿qué no has pensado? Pues por ejemplo, que quien tengo delante de mí, aunque no entiendo nada de lo que veo, es el Santo Hijo de Dios. Eso es lo que Dios siempre ha querido que pensases, porque es la única forma de percibir correctamente a nuestro hermano. A continuación también dice, examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer. Cuando aquí se refiere a lo que has hecho, se refiere sobre todo a cómo has interpretado el mundo y si has permitido que en el interior entre la luz. No se está refiriendo al exterior, no es el hacer del ego que está pendiente siempre de los comportamientos, de la conducta, de a ver si el de enfrente deja de hacer eso que me molesta mucho. Pues no es hacer y cambiar acciones en el exterior, no. Se refiere a si por dentro has estado protegiendo al ego y has estado distraído y dejando para después que el Espíritu Santo sane la mente o no. Se refiere a eso. Y dice ahí, y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Todo es una cuestión de cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad es darse cuenta de lo que aquí estamos diciendo es la clave para la felicidad. Punto 6. Esto puede parecer difícil. Claro, nos hemos acostumbrado a vivir en la dificultad, en los problemas, en los líos, en los enredos mentales. Estamos tan acostumbrados a eso que ahora nos parece difícil pensar como Dios. Es decir, pensar como Dios es pensar como piensan los niños. Todo es fácil, todo es risa, juego, amor, y si en algún momento se estropea por el camino, Ambrosio, ahí estás tú para quitarme esto de aquí, porque yo no entiendo, no sé cómo interpretar aquello de fuera. No se trata de que quite el exterior. No le pedimos al Espíritu Santo que te cambie el exterior o la situación externa. Lo que le pedimos es que nos ayude a interpretarlo correctamente dentro. Es decir, cambiar de mentalidad. 7. Tu mente y la de Dios son una. 8. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto. O sea que por un lado, nuestra mente y la de Dios son una. Afirmar eso o que haya una parte de nosotros que sí sepa que Dios es nuestro Padre, esa parte de la mente está en la parte correcta. Pero la parte que al mismo tiempo quiere conservar las ideas del ego, ha producido, como dice ahí, una división en la mente. 9. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí, para el maestro que nos está hablando. Y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Párrafo 3.
Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. El párrafo 3 comienza diciendo: cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Claro que no. Si te sientes triste, desanimado, estás en ego. Si te sientes alegre, estás en Espíritu Santo. Si te sientes triste, eso no tiene por qué ser así. El apartado 2 dice: las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Bueno, yo he tenido depresiones y yo sé hoy que soy la Santísima Hija de Dios y lo tengo todo, absolutamente todo. Solo son pensamientos que te hacen creer que eso no tiene solución y tú lo ves todo negro y te deprime, te encierra, te apagas, pero como nos dice Jesús, nos dice el Espíritu Santo, eso no tiene por qué ser así. Os lo dice una hermana que ha tenido depresiones y hoy pues lo que siento es júbilo, que es lo que somos. Somos júbilo ilimitado. ¿Por qué esas depresiones? Por encerrarme en los pensamientos negativos de que esos problemas no tienen salida y no se pueden solucionar. Nada más lejos de nuestra realidad. No existen los problemas. No hay problemas, solo hay pensamientos oscuros, pensamientos que te agobian, que te agotan. Y todo tiene esas salidas si te quitas el ego que te rodea, si te quitas esos pensamientos que te agobian y que te hacen ser infeliz. Sí, las depresiones son frustraciones que se alargan en el tiempo y están conectadas, por eso ahí nos pasa a la siguiente línea donde dice que vienen de algo que deseas y no tienes. Porque es una frustración de no conseguir lo que uno desea. Y claro, cuando uno desea algo que no tiene nada que ver con la paz, ni con el amor, ni con el Dios, porque en realidad no hay nada que nos dé más gozo que Dios, cuando creemos que otros deseos aparte de Dios son los que nos traen la felicidad, pues detrás de eso viene frustración y viene depresión. Todo esto tiene que ver con actuar por nuestra cuenta, seguir con la idea loca de seguro que en este mundo encuentro algo mejor que en el mundo de Dios. Es esa repetición del primer segundo que siempre se está repitiendo y siempre estamos en el punto de volver a elegir. Es lo que trae a continuación depresión, frustración y tristeza. Todo tiene que ver con los deseos. Entonces dice ahí, recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y entonces decide de otra manera. Puedes volver a elegir y puedes volver a elegir que solo hay un problema y es creer que estás separado de Dios. No existe ningún otro problema. Mientras uno cree que está separado de Dios, parece que hay muchísimos problemas. Pero en realidad todo proviene de un solo problema. Ese problema sí que hay que reconocerlo. Ese único problema es que crees que estás separado de Dios. Si tú te ves unido a Dios, ahí es cuando reconoces que no careces de nada, que no te falta nada. Entonces, si no te falta de nada, no deseas nada aparte de Dios. Y ahí es cuando vuelves a recuperar la paz que siempre has tenido. El único problema que hay solo se resuelve de una manera, queriendo que el Espíritu Santo lo resuelva. Nosotros por nuestra cuenta no resolvemos nada, porque es seguir con la misma ilusión de siempre, de creer que por nuestra cuenta podemos resolver algo. Lo único que se nos pide es estar de acuerdo en que el Espíritu Santo, el Maestro interno, o Dios directamente si queremos decirlo así,
nos eche una mano y nos devuelva al camino que nos trae la felicidad. Párrafo 4. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Cuando sientas ansiedad, la ansiedad es otro de las tantas emociones, sentimientos, estados de ánimo que no tienen nada que ver con la paz. Y bueno, y aquí hay otro síntoma posible de los varios que se pueden tener de alguien que se siente separado de Dios y no le encuentra sentido a cosas de su vida o al todo de su vida. Dice ahí, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. El ego tiene deseos, tiene caprichos y estar detrás de intentar satisfacerlos pues trae una serie de consecuencias. Una de ellas es la ansiedad. La ansiedad es una cara del miedo y es que el ego se basa en el miedo. Ahí te dice, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Hay una salida a la ansiedad, hay una salida a la depresión, hay una salida para volver al sitio al que perteneces, que es absoluta felicidad. Se puede ser feliz aquí en el mundo y no solo se puede, es que se debe, porque hasta que no somos felices aquí, no escapamos de este mundo. Este mundo llega un momento en el que desaparecerá para dejar evidente al mundo de Dios. Pero hasta ese momento tenemos que volver otra vez al punto original donde nos desviamos. Nos desviamos cada vez que intentamos satisfacer los deseos o caprichos del ego. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. A veces estamos alerta en favor del ego, pero también podemos estar alerta en contra de los dictados del ego. Significa que siempre estamos o en una posición o en otra. Siempre estamos interpretando, eligiendo a uno como maestro, que es el ego, o eligiendo a otro como maestro, que es el Espíritu Santo. Y ahí estamos, siempre decidiendo continuar con esa idea loca del primer segundo, de nuestro aparente paso por aquí. Siempre estamos repitiendo ese primer segundo. Y también estamos dentro de la posibilidad de volver a elegir para llegar a ese segundo y elegir la elección correcta. Y eso significa estar alerta en favor del Espíritu Santo. Ahí es cuando todos los problemas que parecen haber desaparecen. Pues sí, esto ocurre cuando nos creemos que estamos separados de Dios. Como el hijo pródigo, ¿no? Como un padre te va a abandonar, está deseando de abrazarte. Yo en el pasado pasé una depresión porque yo me sentía muy vacía internamente. Y entonces me di cuenta que es que yo había dejado de conectar con la mente recta y le estaba dando poder a los pensamientos erróneos de mí misma y estaba dando poder al ego. Entonces me di cuenta que eso no era yo, que yo me merecía ser feliz. Aprendí a separar y dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y mi vida me cambió para mejor. Vaya que sí, eso es una experiencia que compartimos varios que hemos elegido en ese sentido. Nadie puede entender lo que se siente hasta que ha dado algunos pasos adelante. Dar pasos significa elegir. Y como tenemos ilimitadas posibilidades o elecciones por delante, podemos volver a elegir tantas veces como deseemos. Llega un punto en el que tú ya eliges la opción correcta y ya no repites ni pasas más por ahí. Pero mientras tanto, hasta que no se elige, pues esa elección queda pendiente como la asignatura suspensa de un curso. Llega el año siguiente y uno tiene otra vez la oportunidad de recuperar esa asignatura. Párrafo 5. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no.
los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Esto es muy importante de hacer diferencia. El ego no eres tú. Tú eres el Santísimo Hijo de Dios y tú no eres el ego. No te identifiques con el ego. Es él el que viola las leyes, pero tú no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle paso al Espíritu Santo para que corrija esas leyes que tú crees haber violado. En el apartado 2 dice, los pecados del ego, déjamelos a mí. Eso es muy importante. No son pecados, está entre comillas. Solo cometemos errores. Y los errores, que son el ego los que cometen, porque nosotros somos el Santo Hijo de Dios y somos perfectos, déjamelos a mí en primera persona, nos está hablando Jesús, el Espíritu Santo o el Ser, como le queramos llamar. Pero solo tenemos que hacernos a un lado y dejar que Él elimine ese ego. 3. Ese es el propósito de la expiación. Y expiación está con mayúsculas. Expiación no es quitar la culpa de que has hecho algo malo. Somos inocentes. Son simples errores y no hay que expiar por esos pecados. No hay que sentir culpa ni hacer sacrificio para expiar esa culpa. Nada de eso. Somos inocentes, estamos aquí en este sueño y expiación con mayúsculas es la entrega de todo eso que no es amor, que nos pasa por la cabeza y que a veces lo decimos en palabras para que sea eliminado por el Espíritu Santo. 4 dice, pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si tú estás sintiendo culpabilidad en tu hermano o culpabilidad en ti, no se va a realizar la expiación. La expiación tendrá lugar cuando a tu hermano lo veas totalmente inocente y a ti mismo también tienes que verte totalmente inocente. Entonces son simples errores que vas corrigiendo y corrigiendo para deshacer este ego que parece estar alrededor nuestro. En el apartado 5, si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Así es. El ego es irreal, el ego no existe, y si estás ahí dándole vueltas y vueltas, una vez que le hayas dado permiso al Espíritu Santo para que corrija, ya no tienes por qué sentir ningún tipo de alteración emocional y de culpabilidad. Eso está corregido y está totalmente en paz. Como nos viene diciendo, eso no tiene por qué ser así. Claro que no. Hay otra forma diferente y no hagas hincapié en que tú no puedes cambiar porque naciste así. No. Todos podemos cambiar, todos podemos corregir la mente. Sí, corregir la mente, que en realidad quiere decir dejar que el Espíritu Santo corrija la mente. Porque claro, nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta.
Entonces aquí siempre está apelando a que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que dar ese permiso para que el Espíritu Santo corrija los errores, ¿no? Nos dice por un lado que hay errores, los ha llamado los pecados del ego, entre comillas pecados. Entre comillas pecados porque mientras creemos en la culpa, pues los errores no son errores, son mucho más que errores. Son errores con una capa de pintura y esa capa de pintura se llama culpabilidad. Entonces es mucho más grave que un simple error. En realidad solo hay errores y no hay culpa. Cuando nosotros aprendemos, porque tomamos la decisión de reconocer que nadie es culpable de nada, ni yo soy culpable de nada, como muy bien has dicho antes, que todos somos inocentes. Ahí es cuando, como el ejemplo de cuando fregamos los platos, ya no miramos más la avispa y nos centramos en los platos. Y ahí es donde te das cuenta de que el Espíritu Santo friega los platos por ti. Ya ha desaparecido la avispa. Mientras no desaparece la avispa, hasta que no tomes la decisión de que nadie te hace nada, ni tú le haces nada a nadie, y que nadie es culpable de nada, sino que todo el mundo es inocente, cuando llegas a ese punto, ver la salida de que esto no tiene por qué ser así, llegarás a ver que efectivamente no es así, pero hasta ese momento hay que tomar una decisión, y la decisión es negarse a creer que la culpa existe. Por otro lado, aquí el capítulo se llama Las ilusiones del ego, y claro, por un lado se habla del ego continuamente como que existe, y en otros momentos nos está diciendo que es algo ilusorio. Bueno, en cuanto a esto, todos los hermanos, todos hemos pasado o estamos pasando, pues más o menos las siguientes fases. La gran mayoría de personas en el mundo, de hermanos, comienzan por la fase de ver que el mundo está muy mal y efectivamente se cree en el mal, se cree en los pecados, se cree en la culpa, alguien tiene la culpa de lo que está pasando, todo está ocurriendo y existe el bien, existe el mal, existe el ataque, existe la defensa, existe todo el mundo de la dualidad. Pero uno está dormido. Dormido significa creyendo que todo eso es real y está delante de uno. Así uno se pasa una temporada, más o menos larga. Luego se pasa a otra fase que es la de darse cuenta de que el mal muchas veces lo notamos dentro de nosotros. Todavía crees en el mal, pero ese mal ahora empiezas a verlo también como que está dentro. Hasta ahora solo existía afuera. De repente, cuando empiezas a mirar tímidamente adentro, empiezas a plantearte por qué el mundo es como es, a qué hemos venido, puedo hacer algo yo para arreglarlo de dentro, etc. Visito al psicólogo o simplemente sigo teniendo experiencias de choque y aprendo las lecciones por las duras. Y al final ni siquiera se aprenden, simplemente uno sufre continuamente. Luego de repente alguien te cuenta o uno lo lee que existe una palabra llamada ego y que es algo parecido a ese mal que habíamos estado creyendo, y ese ego está dentro de cada uno, y cuando uno nota que hay un ego dentro, ya no lo llama el mal, lo cambia por la palabra ego, pero sigue pensando que es algo malo dentro. Entonces, la siguiente fase es la fase de lucha contra el ego. Todavía esa persona no sabe que solo hay uno dentro. Cree que hay dos, y entonces cree que hay esa misma persona y el ego. Y lucha contra ese ego, porque está dentro y es como una especie de parásito que no hay manera de sacarlo. No sabe todavía que si sigues luchando contra el ego va a seguir estando ahí. Luego aprende que no es una cuestión de lucha, aprende que quizás si me hago amigo de él, o quizás si negocio un poco, venga, esto para ti y esto para mí. Y entonces se pone a hacer pactos con el ego. En el mundo a esto se le llama pactar con el diablo, y es lo mismo. Cuando uno pacta con el diablo, aún sigue creyendo que hay dos. Ya no busca pelearse, busca intentar engañarle, intentar darle algo suyo para que se calle, pero ese no se calle y pide más y pide más y pide más.
Y luego llega un día en el que, por ejemplo, el curso de milagros te dice, sí, hay un ego ahí dentro, pero te voy a enseñar cómo liberarte de él para que llegues un día a darte cuenta de que fuiste tú el que estabas luchando contra ti mismo todo el tiempo. Y creíste que había dos. Y solo había uno. Tú teniendo pesadillas, luchando con imágenes en la mente, creyendo que eran reales. Ahí es donde entra el curso de milagros y te habla de ego para sacarte de esa creencia de que hay otro ahí, ¿no? Por eso en ese párrafo te dice, tu ego es el que ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Claro, te habla como si hubiera dos, pero te está adaptando en el lenguaje a ti que todavía crees que hay un ego que no eres tú, es otra cosa que hay dentro, una especie de monstruo que se ha metido. Y ya vimos en su momento con el elefante y el ratón que era simplemente un ratoncito haciéndose pasar por monstruo. Todo esto nos conduce a darnos cuenta un día que hemos sido todo el rato nosotros mismos, que nos hemos estado peleando con nosotros mismos. Ahí es cuando entras en la última fase, que es la fase de conciencia de que no tiene ningún sentido pelearse contra sí mismo, o negociar, o hacer pactos. Esa última fase, uno ya se da cuenta de que es totalmente inocente. Eso es lo que te libera del ataque, de la defensa, de la guerra, de la lucha. Hay un capítulo del libro que se llama La guerra contra ti mismo. Mientras crees que hay una guerra, sigues luchando, pero llega un día en el que te das cuenta de que no tiene sentido luchar. Porque estabas luchando contra ti mismo y es imposible ganar. Siempre hay una parte de ti que pierde, pero claro, ya no hay dos. Eres tú mismo el que está luchando contra ti mismo. Te das cuenta de que no tiene sentido luchar porque para ser feliz es imposible ser feliz mientras uno permite la guerra dentro o la lucha. Entonces aquí de momento se nos está hablando a dos porque aún creemos que hay dos, pero en realidad solo hay uno. Entonces cuando ahí dice que el ego ha violado las leyes de Dios, significa mientras crees que hay otro dentro y mientras tú mismo haces ese papel, cambias de papel, de un papel al otro papel, cuando haces ese papel, ahí te sientes culpable y crees que has alterado las leyes de Dios. Pero en realidad eran todo fantasías, como dice el capítulo, ilusiones del ego. Nunca tocaste ni una sola ley de Dios porque eso es imposible. Simplemente soñaste con que le habías atacado, agredido, habías tenido miedo, has rechazado, le has echado la culpa a Dios. Todo eso estás aprendiendo a darte cuenta de que no tiene ningún sentido, son ilusiones. En el 2 te dice, los pecados del ego déjalos a mí. Significa, céntrate solo en dejar de pensar que nadie es culpable de las cosas que pasan en el mundo, céntrate en eso. Y entonces los errores del ego los verás claramente como errores que no significan nada, ni te pueden quitar la paz, ni son importantes en absoluto. Eso uno lo ve cuando se siente totalmente inocente. Mientras no nos sentimos inocentes, tenemos que centrarnos en pensar, decidir y ver que todo el mundo es inocente, incluido yo mismo. Por otro lado, aquí el capítulo se llama Las ilusiones del ego y claro, por un lado se habla del ego continuamente como que existe y en otros momentos nos está diciendo que es algo ilusorio. Bueno, en cuanto a esto, todos los hermanos, todos hemos pasado o estamos pasando pues más o menos las siguientes fases. La gran mayoría de personas en el mundo, de hermanos, comienzan por la fase de ver que el mundo está muy mal y efectivamente se cree en el mal, se cree en los pecados, se cree en la culpa, alguien tiene la culpa de lo que está pasando, todo está ocurriendo y existe el bien, existe el mal, existe el ataque, existe la defensa, existe todo el mundo de la dualidad. Pero uno está dormido.
Dormido significa creyendo que todo eso es real y está delante de uno. Así uno se pasa una temporada, más o menos larga. Luego se pasa a otra fase que es la de darse cuenta de que el mal muchas veces lo notamos dentro de nosotros. Todavía crees en el mal, pero ese mal ahora empiezas a verlo también como que está dentro. Hasta ahora solo existía afuera. De repente, cuando empiezas a mirar tímidamente adentro, empiezas a plantearte por qué el mundo es como es, a qué hemos venido, puedo hacer algo yo para arreglarlo de dentro, etc. Visito al psicólogo o simplemente sigo teniendo experiencias de choque y aprendo las lecciones por las duras. Y al final ni siquiera se aprenden, simplemente uno sufre continuamente. Luego de repente alguien te cuenta o uno lo lee que existe una palabra llamada ego y que es algo parecido a ese mal que habíamos estado creyendo, y ese ego está dentro de cada uno, y cuando uno nota que hay un ego dentro, ya no lo llama el mal, lo cambia por la palabra ego, pero sigue pensando que es algo malo dentro. Entonces, la siguiente fase es la fase de lucha contra el ego. Todavía esa persona no sabe que solo hay uno dentro. Cree que hay dos, y entonces cree que hay esa misma persona y el ego. Y lucha contra ese ego, porque está dentro y es como una especie de parásito que no hay manera de sacarlo. No sabe todavía que si sigues luchando contra el ego va a seguir estando ahí. Luego aprende que no es una cuestión de lucha. Aprende que quizás si me hago amigo de él, o quizás si negocio un poco, venga, esto para ti y esto para mí. Y entonces se pone a hacer pactos con el ego. En el mundo a esto se le llama pactar con el diablo. Y es lo mismo. Cuando uno pacta con el diablo, aún sigue creyendo que hay dos. Ya no busca pelearse, busca intentar engañarle, intentar darle algo suyo para que se calle, pero ese no se calle y pide más y pide más y pide más. Y luego llega un día en el que, por ejemplo, el curso de milagros te dice, sí, hay un ego ahí dentro, pero te voy a enseñar cómo liberarte de él para que llegues un día a darte cuenta de que fuiste tú el que estabas luchando contra ti mismo todo el tiempo. Y creíste que había dos. Y solo había uno. Tú teniendo pesadillas, luchando con imágenes en la mente, creyendo que eran reales. Ahí es donde entra el curso de milagros y te habla de ego para sacarte de esa creencia de que hay otro ahí, ¿no? Por eso en ese párrafo te dice, tu ego es el que ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Claro, te habla como si hubiera dos, pero te está adaptando en el lenguaje a ti que todavía crees que hay un ego, que no eres tú, es otra cosa que hay dentro, una especie de monstruo que se ha metido. Y ya vimos en su momento con el elefante y el ratón, que era simplemente un ratoncito haciéndose pasar por monstruo. Todo esto nos conduce a darnos cuenta un día que hemos sido todo el rato nosotros mismos, que nos hemos estado peleando con nosotros mismos. Ahí es cuando entras en la última fase, que es la fase de conciencia de que no tiene ningún sentido pelearse contra sí mismo, o negociar, o hacer pactos. Esa última fase, uno ya se da cuenta de que es totalmente inocente. Eso es lo que te libera del ataque, de la defensa, de la guerra, de la lucha. Hay un capítulo del libro que se llama La guerra contra ti mismo. Mientras crees que hay una guerra, sigues luchando, pero llega un día en el que te das cuenta de que no tiene sentido luchar, porque estabas luchando contra ti mismo y es imposible ganar. Siempre hay una parte de ti que pierde, pero claro, ya no hay dos. Eres tú mismo el que está luchando contra ti mismo. Te das cuenta de que no tiene sentido luchar, porque para ser feliz es imposible ser feliz mientras uno permite la guerra dentro o la lucha.
Entonces aquí de momento se nos está hablando a dos porque aún creemos que hay dos, pero en realidad solo hay uno. Entonces cuando ahí dice que el ego ha violado las leyes de Dios, significa mientras crees que hay otro dentro y mientras tú mismo haces ese papel, cambias de papel, de un papel al otro papel, cuando haces ese papel, ahí te sientes culpable y crees que has alterado las leyes de Dios. Pero en realidad eran todo fantasías, como dice el capítulo, ilusiones del ego. Nunca tocaste ni una sola ley de Dios porque eso es imposible. Simplemente soñaste con que le habías atacado, agredido, habías tenido miedo, has rechazado, le has echado la culpa a Dios. Todo eso estás aprendiendo a darte cuenta de que no tiene ningún sentido, son ilusiones. En el 2 te dice, los pecados del ego déjalos a mí. Significa, céntrate solo en dejar de pensar que nadie es culpable de las cosas que pasan en el mundo, céntrate en eso y entonces los errores del ego los verás claramente como errores que no significan nada, ni te pueden quitar la paz, ni son importantes en absoluto. Eso uno lo ve cuando se siente totalmente inocente. Mientras no nos sentimos inocentes, tenemos que centrarnos en pensar, decidir y ver que todo el mundo es inocente, incluido yo mismo. Párrafo 6. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse y trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. El otro día tenía pensamientos erróneos y me da por reírme porque cuando ya has probado el trocito de cielo no tiene sentido, ¿no? Y entonces digo, es que quiero hoy cabrearme, quiero sentirme mal. Y ya os digo yo que es imposible cuando tú entregas tu día y tu mente al Espíritu Santo para que corrija esos pensamientos, al final terminas riéndote. Porque es que es imposible poder enfadarte contigo misma. Claro, sí. Es una liberación total. Yo lo digo porque yo lo llevo a mi vida y es pura paz. Sí, todavía nos ha gustado el estado de estar enfadado o cabreado y normalmente eso lo asociamos a cosas del exterior, personas o lugares, situaciones. Es un estado artificial, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a eso que siendo artificial pues parece que es normal, pero es normal en este mundo, pero es que en este mundo es normal la locura. Claro, estar enfadado no tiene ningún sentido. Es un síntoma, es consecuencia de no querer tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad significa que uno elige ser feliz ante cualquier otra cosa. Cuando nos sentimos enfadados, que eso va unido a sentirse culpable, a sentirse víctima, sentir que hay injusticias en el mundo. Entonces todo eso se quiere mantener, entonces uno se queda con el resultado de todo eso, que es, por ejemplo, estar enfadado, estar triste o estar deprimido. Ese estado al que se agarra uno y lo mantiene como normal, lo mantiene para seguir justificando que una serie de ideas locas sigan estando ahí en la mente. Por ejemplo, sentirse víctima es anterior a sentirse enfadado. Sentirse víctima o la creencia en el victimismo, ¿no?, te puede llevar a decir, venga, pues voy a sacar este tema y yo me siento víctima por esto, por esto, por esto, por esto. Y hay momentos donde a lo mejor lloro y hay momentos donde a lo mejor saco un enfado, ¿no? Todo eso se hace para mantener la idea de que ser víctima es una buena idea. Es un ejemplo, se pueden poner muchos ejemplos. Entonces, claro, al final, si uno quiere estar en paz o quiere ser feliz, tiene que plantearse si es compatible el estar enfadado con ser feliz, por ejemplo.
¿no? Está claro que no. Pero hasta que uno no se mantiene alerta hacia el ego, como dice aquí, en la línea 4, dice, no obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. Claro, al final el no mantenerse alerta hace que todo ese conjunto de ideas pues sigan ahí, intactas. Pero no tiene ningún sentido, claro. Por ejemplo, esta mañana me ha pasado, para poner un ejemplo práctico y no sea tan abstracto. Esta mañana había una compañera que estaba quejándose, igual que yo me he quejado en el pasado un montón de veces, sobre la situación de los profesores, que continuamente se les echa, se les contrata, se les echa, se les contrata, así continuamente y pasan los años, ¿no? Y bueno, y entonces pues estaba poniendo verde todo, yo qué sé, políticos, leyes, hay mucha corrupción, etcétera, etcétera. Yo he intentado participar, pero se sentía esa persona que tenía que desahogarse, no quería que nadie le interrumpiera, entonces pues se ha desahogado. Y luego cuando se ha ido, pues nos hemos quedado ahí 2 o 3 hablando y entonces la conversación pues ha salido el tema de que cuando uno está enfadado, normalmente quiere estar enfadado. Es una cuestión de voluntad y es una cuestión de responsabilidad. Porque si el objetivo número 1 fuera ser feliz, entonces si estado está enfadado lo miraría y diría, uy, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Porque esto me estorba para ser feliz, ¿no? Intentaría sacarlo de su vida como fuese. Pero claro, cuando una persona se queja, yo me he quejado un montón de veces en el pasado, ¿no? Hasta que me di cuenta de que eso no iba a ningún sitio, no valía para nada. Claro, al final si uno quiere la queja, el sentirse víctima, el sentirse enfadado, etcétera, es que quiere que eso sea así. Por lo tanto, aquello de lo que se queja, en el fondo lo necesita. Se queja de un montón de cosas que hay alrededor que no deberían estar, podrá tener razón o no, y en realidad lo único que hacemos es seguir manteniendo eso ahí porque nos viene muy bien, para que todo el mundo vea que es justificable que yo esté enfadado. Yo llegué a la conclusión de que es mejor tomar decisiones en favor de estar feliz yo, y yo como vi que estar enfadado era incompatible con ser feliz, pues dije, fuera, no quiero saber nada de estar enfadado. Así que lo de afuera no tiene nada que ver con mi enfado. Mi enfado está porque yo quiero, y como yo no quiero que esté, pues mi enfado deja de estar. Es una cuestión de elegir. Pero claro, hay mucho engaño en todo, ¿no? Uno mantiene el enfado porque en realidad lo necesita para justificar que una serie de ideas que están dentro sigan ahí. Por ejemplo, el tener razón con respecto al mundo. Eso no debería existir, eso no debería estar. Y entonces para seguir teniendo razón, esas cosas se necesitan ahí. No tiene sentido, pero bueno, son mecanismos que hacemos cuando estamos en ego y claro, si uno no quiere salir de ese estado, pues eso sigue así. Cuando hemos leído este punto, me he acordado que a principio de semana me di cuenta de que iba andando por la calle hacia el trabajo y mi mente estaba en pensamientos del pasado. Y entonces dije, voy a hacer esta semana un ejercicio y es, cada vez que vea que mi mente no está en el momento presente, la voy a traer al momento presente. Y para mantenerlo me voy a hacer consciente de la respiración. Es maravilloso hacer eso porque te das cuenta de que ya no estás en desánimo, sino que estás súper animado porque estás en el momento, estás disfrutando de lo que estás viendo, lo que los sentidos te regalan. Y bueno, es una forma de que no le des cancha al ego, ¿no? A las divagaciones de la mente. Hombre, todo lo que sirva para estar vigilante y que el ego no coja... No pasa nada porque entre en el ego en nuestra vida o pase una nube gris. El tema es qué reacción tenemos ante eso. Porque claro, el ego siempre vive de intentar que nos sintamos culpables porque no sentimos paz en un momento dado. Entonces claro, lo hemos dicho ya anteriormente, cuando sale el sentimiento de culpa, hace que no entiendas lo que está pasando y te metes más en un lío. Siempre lo que hay que vigilar es la reacción. Puede haber una nube negra en un momento dado, pero lo que no tiene sentido es reaccionar mal ante eso. Uno tiene que estar relajado y decir, bueno, pues que esté. El que esté es una actitud muy buena, porque lo primero que quiere el ego es que digamos no quiero que esté y lo rechacemos. Y entonces, como dice el curso, lo que resistes persiste. Eso quiere decir que si luchamos contra esa nube negra, pues eso va a persistir más tiempo, ¿no? Y no solo eso, sino que nos vamos a llevar a la conclusión de que no conseguimos nada, de que no hay manera de salir de ahí, etcétera, etcétera. Y entramos en ese juego otra vez de creer que tenemos que encargarnos nosotros de eso, cuando en realidad tenemos que dejar que esté y darse en mano al Espíritu Santo y decir, bueno, tú me dirás qué va a pasar con eso, no es asunto mío, no tiene nada que ver con mi mundo ni con la felicidad, así es que yo dejo que eso esté ahí. El ego siempre intenta que reaccionemos negativamente contra eso y rechacemos eso.
Y claro, eso es contraproducente. Los errores se van y aprendemos de ellos cuando no reaccionamos, sino simplemente siempre estamos comprometidos con ser feliz. Entonces todo se va y se ve con mucha más claridad si no se reacciona, si no se rechaza esa imagen. Entonces, cualquier cosa que pase, que se quede ahí, no pasa nada, no hay ningún problema. Y eso te da la perspectiva, el punto de vista que necesitas para enseguida ver si está pasando algún error, ¿no? O descubres algo. Lo descubres si no hay una reacción negativa. Si en el exterior ayudamos con una meditación o con un centrarse, ¿no? En salir de todo el lío de cada día y buscar un huequecito, pues hombre, mucho mejor. Claro, ayuda más. Pero eso, lo más importante es no reaccionar a eso. Párrafo 7. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. Bueno, nos hemos acostumbrado a que la mente divague, ¿no? Somos demasiado tolerantes con las divagaciones de la mente. Somos muy tolerantes. Significa que la idea de esforzarse o concentrarse en un punto o en algo, ya hay una reacción por nuestra parte de rechazo, ¿no? Y es porque, bueno, no tenemos la mente entrenada. Este curso es eso, es un curso de entrenamiento mental. Al igual, como hemos dicho otras veces, que ejercitamos el cuerpo, ¿no? Con gimnasios, haciendo deporte, saliendo a correr, etcétera. Pues de igual forma se puede entrenar la mente. Tenemos que entrenar la mente porque la tenemos desentrenada y porque consideramos que lo normal es una mente desentrenada. De hecho, nadie le da importancia a entrenar la mente. Parece algo como una especie de moda nueva o algo así que surge de repente, ¿no? Sin embargo, nadie lo hace porque todos pasamos por la misma forma de pensar. Y es que creemos que para que nuestra mente se ponga en paz hay que hacer un trabajo del cual no tenemos mucha ganas. Todo comienza con la voluntad, ¿no? Si uno quiere realmente ser feliz, hace lo que tenga que hacer. Y dentro de hacer lo que tiene que hacer, la primera idea que nos viene y nos viene del ego es, pero hay que trabajar mucho. Claro, todavía seguimos con el viejo patrón que hace que creamos que somos nosotros los que tenemos que encargarnos de un trabajo. Y volvemos a recordar que se nos olvida que somos como ricos. El rico no piensa que tiene que hacer una serie de trabajos como sacar la basura, llevarla al contenedor, cerrar bolsas, todas las labores que hay que hacer de limpieza. El rico no piensa en ello. Nosotros, como todavía no nos sentimos ricos, sentimos que no hay abundancia en nuestra vida, pues pensamos que es una cuestión de esforzarse y de trabajar. Sin embargo, esa concentración a favor del reino y también de estar alerta hacia el ego, pues nos trae muy buenos resultados, nos trae mucha felicidad, nos trae mucho alivio y descarga. Pero hasta que no lo hacemos, pues seguimos con la vida de siempre, ¿no? Colaborar con Dios, como dicen en la línea 1, se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. Primero hay que negarse, porque claro, si uno sigue permitiendo que eso sea así, no está colaborando con Dios. De nosotros, ¿qué se nos pide? Simplemente que aceptemos que se ponga la mente en su sitio, en orden. Nosotros no nos encargamos de eso, pero sí que tenemos que estar a favor de que eso se haga. Entonces, claro, si nos negamos, si no colaboramos, pues al final todo sigue igual. Dice en el 2, no se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo.
como en el fondo parece que queremos, pero al mismo tiempo no queremos, pues pensamos que hay que esforzarse. Cuando uno quiere de verdad, no hay esfuerzo ninguno, todo es fácil, todo sale sin perder tiempo, todo sale de una vez. 3. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. La idea de que nadie es digno de un esfuerzo continuo. De hecho, todo el mundo es digno, porque detrás de esa parte que nos toca a nosotros, de estar simplemente manteniendo una voluntad de que se limpie en la mente, porque claro, nosotros podemos dar la voluntad, pero a los 5 minutos volvemos a lo de siempre. En el fondo siempre queremos, somos totalmente responsables. Lo único que se nos pide es un poco de concentración en este punto, sobre todo al principio del curso. Luego todo eso ya viene solito. Pues bien, los descorazonados, línea 4, no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Descorazonado es alguien que llega a la conclusión, después de haber dejado que la mente divague, que la mente haga lo que quiera sin estar pendiente, pues al final viene una sensación de frustración, de sentirse deprimido. Bueno, eso es lo que el ego quiere, que creamos que no tenemos ningún poder. Pero claro, tenemos que seguir recordando que es un pequeño ratoncito que está detrás de la pata diciendo que no podemos hacer nada. Por eso tenemos que ser conscientes y decir que estamos dispuestos, para que el Espíritu Santo nos muestre el camino. Y bueno, aquí cuando habla de falta de concentración, hay que saber entender esto. No se pide de nosotros que hagamos ningún trabajo extra o que nosotros tengamos que hacer algo por nuestra cuenta. Lo que aquí, en otras palabras, está pidiendo es un compromiso. Lo que el Espíritu Santo, el Maestro, quiere de nosotros es que nos comprometamos. Es decir, no puede ser que un día uno lea esto y diga, me encanta, ¿no? Por ejemplo, sí, quiero estar atento para que las tentaciones del ego no estén ahí siempre dando la lata. Eso está muy bien ese día que uno tiene claro que eso tiene que ser así. Pero claro, aquí nos está diciendo, vigila porque ese impulso lo tienes ahora, pero al día siguiente te metes en el mundo y se te ha olvidado y entonces al final los hechos demuestran que ese impulso que tenía ya no está. Entonces aquí lo que te está diciendo es que te concentres en mantener ese compromiso de seguir viendo como una buena idea el estar colaborando, ¿no? El mantenerte comprometido. Aquí te dice que no es una cuestión de un día donde uno se lava la conciencia porque todavía se cree culpable y al día siguiente a otra cosa mariposa. Entonces se habla de eso, ¿no? De que te llegan los resultados de paz y felicidad siempre que te mantengas en la idea de que es una buena idea seguir por esta línea y no al día siguiente hacer otra cosa. Por lo tanto, se podría definir como un compromiso. Párrafo 8. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un Hijo de Dios es ilimitado, pero Él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir.
Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Es precioso, maravilloso como todo. Empieza este párrafo diciendo las oportunidades que has tenido en tu sueño en esta vida para regocijarte y las oportunidades que has tenido y la has dejado pasar y no has sentido la dicha que en realidad tenías que haber sentido. Continúa diciendo, el poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. El Hijo de Dios ha sido creado por Dios totalmente perfecto. Solo tú puedes restringir los dones que te han sido dados y tu decisión es muy importante. En el tiempo puedes decir, ahora es el momento de yo recibir mi herencia. Ahora quiero obtener todo lo que me ha sido dado. ¿Qué tengo que hacer para eso? Bueno, en el apartado 3 dice, tu mente y la mía pueden unirse liberando la fuerza de Dios en todo lo que hagas o pienses. Aquí nos habla el cielo en primera persona, invitándonos para liberar al ego. Quiere decirse, por tu cuenta tú no tienes que hacerlo. Únete a mí y verás cómo es sencillo, verás cómo es fácil. En el apartado 4 continúa diciendo, el ego no es real, el ego se puede deshacer, el ego no es nada y tú eres de poder ilimitado, así nos creó Dios. Podrás tener toda la ayuda del Espíritu Santo para estar pendiente de tus pensamientos. No creas que lo tienes que hacer tú todo. Solo tienes que echarte a un lado y dejar que la luz del Espíritu Santo te ilumine, te dirija. 5. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga y recházala. Eso es lo que tenemos que hacer. Vigilar un poco nuestros pensamientos para conseguir corregir esos pensamientos que no sean amor. Nuestro ser es puro amor. Todo lo que no sea amor en tu mente no es tuyo. Simplemente entrégalo. Deja que lo corrija el Espíritu Santo. Hazte a un lado y rechaza todo lo que no es amor, que tú no eres eso. El apartado 6, pues sí, precisamente podemos juzgar nosotros mismos si lo que estamos sintiendo es gozo, es júbilo, es ánimo, estás en el Espíritu Santo. Si estás alegre, estás en el Espíritu Santo. Si estás triste, estás en ego. Pues eso es fácil que nosotros mismos lo juzguemos, que nosotros podemos ver lo que estamos sintiendo. Bueno, en el apartado 8, al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Nosotros aparentemente amamos al ego, queremos tener razón, tenemos unas creencias que nos tienen apegadas al ego. Entonces, para no tenerle lealtad al ego y no protegerlo, tenemos que juzgarlo, ver qué estoy pensando, ¿qué estoy diciendo? ¿Es ego o soy yo, que soy el Santo Hijo de Dios? Y entonces eliges, tú decides como Hijo de Dios que eres, si quieres el juicio del ego o si quieres el juicio del amor, que es el del Hijo de Dios. Párrafo 9. Eres un espejo de la verdad, en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego, no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y sólo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti.
Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Wow. Sí. Bueno, lo que pase con el ego depende totalmente de nosotros. No depende del ego, ¿no? Siempre ha dependido del ego porque nosotros hemos querido que dependiera del ego. Nosotros siempre tenemos la última palabra. Y la última palabra significa que igual que Dios resplandeció y sigue resplandeciendo sobre nosotros, también nosotros podemos dejar que la luz resplandezca a través de nosotros. También está en nuestra mano eso. Eres un espejo de la verdad, dice en la línea 1, en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Esa es la realidad más allá de este mundo. Esa es la única realidad que hay. Aquí en este mundo tenemos unas imágenes que están a nivel inconsciente, que no las queremos mirar porque llevamos mucho tiempo con miedo a mirarlas, y eso es porque nos hemos imaginado que el mirarlas sería nuestro fin, nuestra muerte, el final de todo. Y sin embargo son solamente imaginaciones. En esa parte inconsciente solamente hay imágenes feas que no son reales. Al no ser real, estamos hablando de la clave de todo esto. Porque cada vez que miramos imágenes en nuestra mente y nos asustamos, las tomamos por reales. Pero las imágenes son imágenes. Es decir, las imaginaciones es el conjunto de imágenes que nos quitan la paz. La clave de todo está en darse cuenta de que no son para nada reales, son solamente imaginaciones. Aquí eres un espejo de la verdad. Yo tengo una experiencia de que leí que eres tan inocente como Dios mismo y me sentí mal. Era para mí como si hubiera dicho una blasfemia. Bueno, pues hermanos, es la pura verdad. Somos hijos de Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza y somos tan inocentes como Dios mismo y somos espejo de la verdad. Así es. Somos espejo de la verdad. A través de nosotros solo puede reflejarse la pura luz, el puro amor, el puro gozo, la pura alegría de ser, la libertad. Todo lo que pertenece a Dios es reflejado en ese espejo, en este mundo. Además, a mí me pasa en mi día a día cuando yo estoy hablando con otros hermanos y me dicen, madre mía, qué paz transmites. Yo le digo, por lo que ves en mí está en ti, porque somos uno y somos amor. Es nuestra verdadera herencia. Es así. Claro, pues decíamos que esas imágenes no están ahí en realidad. Nosotros las vemos porque siempre hemos tomado esas imágenes por reales. Las imágenes que nos quitan la paz. Otra cosa es las imágenes de la verdad reflejadas en nosotros una vez que las otras imágenes han desaparecido. Ese es el camino que está delante de nosotros, el camino por el cual las imágenes tenebrosas desaparecen y solo se refleja la luz. Hasta ese momento, pues estamos en el punto donde estamos decidiendo si dar permiso o no. Así que la luz es lo único que puede atravesar cuando se quitan todos los obstáculos. Y en la última línea dice, la línea 6, tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Puede impedirte cuando nosotros le damos ese poder. Si nosotros se lo retiramos, deja de impedir que la luz pase a través de ti. Párrafo 10. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero, y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento, y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo, porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy.
ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Vaya. Cómo se nota y se le ponen los pelos de punta. Sí, bueno, aquí aclara dos ideas que, como otras veces en el pasado hemos leído, ideas que tenían un significado a lo largo del tiempo y aquí las reinterpreta o las aclara. Ya lo hemos visto, ¿no? El primer advenimiento no es otro nombre más que para la creación y ahí tanto el maestro que está hablando como nosotros fuimos creados a la vez. Y el segundo advenimiento significa que nos está invitando para que nos unamos a él en la sanación de la mente y no tiene ningún otro significado. En el pasado se pensó que de alguna forma iba a venir Jesús, unos decían que de esta manera, otros decían que de aquella, pero sobre todo no tiene nada que ver con el exterior, tiene que ver con el interior. El segundo advenimiento ocurre en el interior independientemente del tiempo. Eso le ocurre a cada uno de nosotros cuando decide que está de acuerdo en que la mente sea sanada. A mí, por ejemplo, me pasa eso porque me siento totalmente unida a él en la mente. Entonces me di cuenta que cuando me daba pensamientos erróneos de que no me merecía esa unidad y que yo me sentía sola, lo corregía. Digo, es que es imposible que yo me sienta sola cuando yo soy una con él. Claro, es que hay una diferencia entre estar y sentirse. Estar, nunca estamos solos, pero podemos sentirnos solos. El problema es que pensamos que los sentimientos son más reales que la misma realidad. Y eso no puede ser verdad. Lo único que es real es la realidad, los sentimientos no. Los sentimientos son solamente una idea equivocada de lo que está pasando. Sentirse solo es una idea equivocada porque no tiene que ver con la realidad. Por eso, cuando tú ya sabes que eres el Hijo de Dios, totalmente inocente y abundante, no tienes que temer nada, porque no hay nada afuera. Y luego, línea 5, dice, incluso podemos creer que Dios o el Maestro se ha equivocado al elegirnos. Nada más lejos de la realidad. El Maestro sabe todo lo que pensamos, sabe en qué momento estamos, igual que un agricultor sabe cuándo un árbol va a dar fruto, porque ya tiene la experiencia y sabe que ahora está listo o ahora no está listo, no importa, pero el agricultor sabe que eso llega en un momento X. Pues de esa misma manera el maestro sabe cuando nosotros estamos totalmente preparados y vamos a dar el sí. Lo sabe perfectamente, con mucha antelación. En ese sentido, es imposible que se equivoquen en saber que estamos totalmente preparados ya para dar ese paso. Porque es parecido a un agricultor, ¿no? Entonces, el único que puede pensar que seguramente se habrá equivocado Jesús conmigo es el ego. Porque el ego no le interesa que Jesús nos llame a la puerta y que nosotros digamos, ay, es verdad, habíamos quedado para pasar un rato juntos, ¿no? Pues no, tanto a Jesús le interesa como a nosotros. El ego es el único que no está interesado en que ocurra eso. Por lo tanto, nunca Dios se equivoca con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que llegar a la conciencia de que por supuesto que no se equivoca porque nos creó a imagen y semejanza de él. El único que pasa por humilde cuando en realidad está lleno de soberbia es el ego, que piensa que no nos merecemos el amor de Dios. Párrafo 11. Yo no ataco a tu ego. Trato con tu mente superior. La morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego, trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía, y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre, y vuestra cordura os será restaurada.
Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grado de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales, porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Yo me he sentido muy identificada cuando muchas veces veo a mis hermanos que cuando me dicen, son ideas erróneas, ¿no? Madre mía, es que el tren va pasando y yo no me subo, no voy a llegar a tiempo. ¿Qué va? Todos estamos dentro en el reino de Dios, somos sus hijos. Lo que pasa es que a veces ponemos obstáculos porque tenemos pensamientos erróneos y creencias de nosotros mismos y creemos que es imposible. Creemos que es imposible, pero el maestro nos está diciendo que esa palabra no la entiende. No sabe ni lo que es. Él sabe que todo es perfectamente posible si tiene que ver con restaurar la mente a su estado original. Por eso no tiene dificultad en inspirar o animar a los desanimados, no tiene dificultad en estabilizar lo inestable, no tiene dificultad porque, igual que resucitó lo que aquí llamamos muertos, él sabe que solo existe la vida. Por lo tanto, no ve ningún grado de dificultad en los milagros. Porque en realidad, cuando dice lo de los muertos, se refiere mentalmente, porque dudas de quién eres. Estás muerto en la mente porque te olvidas de que eres el perfecto Hijo de Dios. Y la muerte es imposible que exista, es solamente un pensamiento erróneo. Pues sí, aquí nos dice que jamás ataca a nuestro ego y que se encarga del ego mientras nosotros se lo permitamos. Te dice ahí en la línea 3 que se mantiene alerta con respecto a nosotros porque somos nosotros los que nos despistamos cada 2x3. Y en ese sentido necesita de nuestra colaboración solamente para dar ese permiso y mantener el permiso. No se trata de abrir la puerta un día y luego tirarse 3 años sin abrir la puerta. Eso no tiene sentido. Querer que el maestro sane la mente tiene que ver con estar de acuerdo y mantenerse en esa idea. Por eso en la línea 4 dice, no estoy equivocado. Y en la línea 5, tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Esto lo sabe porque eso ha pasado ya con algunas partes de mente. Y él ha visto ya la película de su comienzo hasta su final. Entonces, como ha visto la película, sabe muy bien cómo acaba todo. Y sabe muy bien todo lo que ya está pasando desde su punto de vista. Desde nuestro punto de vista parece que está todo por venir. Por lo tanto, sabe muy bien que no está equivocado. Somos nosotros los que quizás dudamos de que eso pueda ser así, ¿no? Nosotros dudamos incluso de que exista, de que ese Jesús si existiera o si será este mismo que está hablando aquí a cada uno de nosotros. Dudamos de todo eso porque todavía le seguimos dando realidad en nuestra mente al ego. Le seguimos dando realidad a lo que no es real. Y estamos tan confundidos en ese punto que somos capaces de tomar a eso por real y a nuestro maestro por irreal. Eso es un estado de confusión grande por el cual necesitamos un guía que nos saque de ahí. Entonces, para él no es difícil que esto ocurra. Él sabe que todos los milagros son acontecimientos naturales, son expresiones de amor. Y para él es natural. Es tan natural como saber que es voluntad de Dios. Voy a preguntar, cuando tú haces una lección y vas avanzando, ¿no? Normalmente, pues, llega un punto donde vas a dar un paso grande en la experiencia, ¿no? Pero claro, es que al mismo tiempo eso conlleva que el ego va a poner una resistencia mayor, ¿no? Entonces, en ese sentimiento de resistencia mayor, una recomendación en ese momento, que parece que está temblando el mundo, porque tú me entiendes. Sí, en primer lugar, hay que decir que al ego nunca le interesa una solución que tenga que ver con la paz. El ego nunca quiere la paz. Y el ego nunca quiere solución para nuestros problemas mentales.
El ego no quiere nunca la solución y utiliza distintos trucos para que nunca ocurra lo que al final va a ocurrir. Y el que nosotros acabamos eligiendo en favor de salir de ese problema mental. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es siempre lo mismo. El ego lo único que quiere es que todo siga igual. Eso significa que quiere que la vida transcurra como siempre ha ocurrido y por las buenas significa cuando hemos estado en calma, no hemos aprovechado para tomar decisiones que nos trae la paz. El ego nunca quiere que por las buenas llegue. Entonces, al final, inevitablemente, recibimos las consecuencias de no haber decidido salir del problema mental. Por lo tanto, nos llegan las consecuencias como ansiedad, depresión, rabia, miedo, etc. Hay un montón de emociones que nos quitan la paz. Da igual la cara que adopte. Todo es consecuencia. Nos puede llegar una crisis de ansiedad, por ejemplo, donde sentimos con mucha intensidad el sufrimiento. Ahí el ego, como tiene miedo de que en ese punto, ya que anteriormente por las buenas, no puede decir, entonces tiene miedo, porque hasta ahora ha conseguido el control de todo, tiene miedo de que ahora con la crisis el ser diga, no puedo más, no puedo más. Ahora voy a decidir salir de esto de una vez por todas. El ego tiene mucho miedo de que ocurra eso. Entonces, ¿cuál es su truco en ese momento? Afuera busca una salida del exterior rápida. Pues por ejemplo, tomar un Orfidal, tomar alguna medicina que te saca de ese estado de ansiedad, con lo cual el cuerpo se relaja, la mente se relaja, pero el problema sigue estando igual. La crisis se suaviza y mañana ya no me acuerdo, ¿no? Esto es parecido a como aquí en el libro el maestro nos está diciendo, esto no tiene por qué ser así. Te lo digo ahora que estás más o menos en calma, relajado, leyendo, para que no llegues al estado de pasarlo muy mal. Es mejor decirlo por las buenas, tranquilo, relajado, que cuando llega una crisis y entonces en la crisis uno no ve con claridad. Entonces es como si nos dejara el número de teléfono ahí encima de la mesa y te dijera, cuando quieras me llamas y te ayudo a salir de esto. Porque necesita que le demos permiso. Y dar permiso es llamarlo. ¿Vale? Ahora, si nosotros hacemos lo que quiere el ego, pues dejaremos el teléfono encima de la mesa o lo meteremos en un cajón, nos olvidaremos, seguiremos haciendo lo de siempre y entonces el ego se ha salido con la suya, que todo siga igual, tapadito. Nos viene la crisis de ansiedad, llamamos a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Ay, por favor, estoy muy mal, por favor, pues estoy muy mal, sácame de esto, sácame de esto, sácame de esto. Claro, ahí uno pasa esa experiencia y es difícil salir de esa experiencia sin acabar tomando un Orfidal o lo que sea en el exterior. Es decir, al final uno ve que solo nota su sufrimiento y no nota ninguna respuesta, porque las respuestas llegan más bien cuando uno está tranquilo que cuando uno está muy alterado. Cuando uno está muy alterado, no está en posición de captar la voz del Espíritu Santo, no está en posición. Entonces ahí solo recibe las consecuencias de no haber decidido hasta ese momento. Tenemos el teléfono encima de la mesa, pero al final, pues en ese momento tenemos que tomar un Orfidal, ir a urgencias, ponernos mano profesional, porque tenemos un estado de emergencia y en ese estado no es el momento del curso ni de tomar decisiones. Es un momento del exterior, que el cuerpo vuelva a su estado relajado. ¿Para qué? Para que mañana por la mañana, que ya estoy más tranquilo, ya puedo coger el teléfono y llamar al Espíritu Santo y decirle, ahora que estoy más tranquilico, venga, quiero salir de esto ya de una vez por todas, no quiero volver a pasar una crisis como esta. El Espíritu Santo te dice, genial, te coge la llamada y te da la respuesta. Pero, ¿qué hacemos la gran mayoría de veces? Al día siguiente estamos bien, vemos algo que nos distrae del mundo y de repente ya se nos ha olvidado que íbamos a tomar una decisión y volvemos otra vez a esa fase donde pasa la vida como siempre ha pasado y un tiempo después vuelvo a tener una crisis de ansiedad y vuelvo a coger el teléfono de Jesús o del Espíritu Santo y ¿qué pasa? Que nadie me contesta. Pues esa es la historia de nuestras vidas. El teléfono está ahí para que cuando estamos tranquilos cojamos el teléfono y nos diga qué tenemos que hacer. Por eso el libro tiene 1000 y pico páginas, porque todo se resume en una cosa. Déjame que yo te quite los problemas de la mente y te los quitaré. ¿Me das permiso? Y tú tienes que decir sí. ¿Cuántas páginas hace falta para esa conversación?
Entonces, ¿por qué parece que necesitamos 1000 y pico páginas? Pues porque parece que necesitamos que de 1000 maneras diferentes se nos convenzan de que los problemas en la mente acaben siendo solucionados. Parece que nos tienen que convencer de que nosotros mismos queramos mejorar nuestra vida. Esa es la pura realidad. Nosotros tenemos que dejar que nos convenzan de algo que es muy bueno para nosotros y nos estamos resistiendo. ¿Qué significa eso? Significa que no queremos lo bueno para nosotros. Queremos crisis de ansiedad, queremos depresión, queremos rabia, queremos no estar felices. Hasta que no tienes claro que quieres ser feliz, como dice la sección 4, esto no tiene por qué ser así. La imagen del espejo es un símil o una metáfora, un símbolo de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. O la imagen que nos gustaría tener. Así es como nos vemos por dentro, pero el exterior refleja una imagen diferente. Afuera se refleja justamente lo que no queremos ver. Como en el cuento de Espejito, Espejito, ¿no? Donde aquella mujer, la imagen que veía en el espejo no le gustaba, y es porque el espejo que está delante, en el exterior, refleja justamente aquello que no quiere ver del interior. Todas esas imágenes del interior tenebrosas son las imágenes que hemos creído que somos, no son reales. Al no ser real, estamos hablando de la clave de todo esto, que no son reales. Porque cada vez que miramos imágenes en nuestra mente y nos asustamos, las tomamos por reales. Y las hemos ocultado porque nos dan pavor mirarlas. Las rechazamos. No son reales. Pero el mundo refleja eso justamente porque lo rechazamos, que se proyecta en el exterior y el mundo refleja esas imágenes que no queremos ver. Como en ese cuento, ¿no? Que refleja justo lo que esa mujer no quería ver y trataba de cambiar eso. Y acaba rompiendo el espejo. Pero al final se mete en un camino de lucha a ver quién es la más guapa del reino, ¿no? No me acuerdo muy bien del cuento, pero se mete en una competición porque parece ser que había alguien más guapa por ahí, ¿no? Y es porque la imagen que ven no le gusta, la rechaza. Y entonces hace cosas en el mundo para intentar evitarlo, para intentar que eso no sea así. Todo eso nace en un rechazo interior, que es el rechazo porque queremos conservar una imagen, pero queremos no ver la otra imagen que también creemos que existe de nosotros mismos y que odiamos. Es que nosotros estamos en una contradicción porque en el interior hay una imagen que queremos tener, que nos parece bonita de nosotros mismos, la perseguimos, y hay otra imagen que rechazamos y ocultamos. La que nos gusta la mantenemos consciente en nuestra mente. Y la que no nos gusta la ocultamos y eso sale proyectado afuera y afuera vemos reflejos de esa imagen. No vemos exactamente esa imagen, pero sí reflejos que nos recuerdan lo que no nos gusta de nosotros mismos. No son reales. Por eso cuando vemos a alguien y nos cae mal o le vemos el defecto que veamos, en realidad es el defecto que vemos en nosotros mismos. Y no nos gusta lo que vemos porque hay una parte de nosotros que odiamos a nosotros mismos. Y eso lo vemos afuera reflejado. Entonces parece que el de fuera tiene la culpa de esos sentimientos que tengo y el de fuera pasaba por ahí, ¿eh? Como dice la canción, pasaba por ahí. Es verdad. Y en realidad el hermano pasaba por ahí, se comporta de una manera que nos recuerda a eso que estamos rechazando en el interior y la pagamos con esa imagen exterior y le echamos la culpa. Así es como nosotros damos pie a aquello que llamamos los odios, los rechazos de personas, considerar a esta persona así o asado, todos esos juicios acerca de nuestros hermanos son medios para seguir mirando al de enfrente y también huir de lo que hay adentro. Lo que hay adentro es un odio propio y en lugar de darle permiso al Espíritu Santo para que eso se retire, pues el ego utiliza el truco de mirar al frente para que no miremos adentro. Cuando ponemos el dedo índice señalando al exterior, hay otros 3 dedos o 4 señalando al interior. Quiere decir, cuando le echamos la culpa a alguien, nos estamos echando la culpa a nosotros. Cuando acusamos con ese dedo. El ego siempre está interesado en que estemos entretenidos en mirar al de enfrente, que ese es el que tiene la culpa de lo que yo siento por dentro. Pero en realidad ese pasaba por ahí. Es totalmente inocente.
Simplemente nosotros hemos creído en la culpa y hemos creído en el odio hacia nosotros mismos. Y lo que nos toca hacer es dejar de mirar al frente, que el hermano que pasaba por ahí era totalmente inocente, se expresó de esa manera, se comportó de esa manera, nos recordó a cosas que no nos gustan dentro de nosotros, pero ese hermano no tiene nada que ver en esta historia. Pasaba por ahí. En realidad, nosotros tenemos que ir a nuestro interior porque es justamente lo contrario de lo que el ego quiere. El ego quiere que sigamos mirando afuera y le sigamos echando la culpa. Pero en realidad, ni el hermano ni nosotros somos culpables. Eso es apartar la avispa para que podamos seguir fregando los platos. Entonces, en el momento que nadie es culpable de nada, ya nos podemos centrar en nuestro interior y darnos cuenta de que hay partes de nosotros que no nos gustan, pero es porque hemos pensado que esas partes son reales. Si viéramos solamente lo que Dios creó, es auténticamente precioso. Entonces, decir que hay partes de nosotros que no nos gustan es la imagen que nosotros creemos que tenemos de nosotros mismos. Tenemos dos imágenes, la que queremos tener y conservar y la imagen que odiamos de nosotros mismos. Y la que odiamos de nosotros mismos es una imagen, es una mentira, como la imagen del espejo. Por lo tanto, no está la solución en el exterior, sino que está en el interior. Así que esto no tiene por qué ser así.